Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias por estar en Horacio Molina Noticias, el podcast. Soy Horacio Molina, les agradezco infinitamente que nos estén acompañando. Estamos desde Maximiliano Bistro, nuestro patrocinador oficial del podcast de Horacio Molina Noticias. Muchísimas gracias a mi muy querido chef Ernesto Zamora por todas las atenciones. De verdad, un hombre siempre comprometido, Ernesto Zamora, con las causas sociales, indiscutiblemente. Luego le voy a comentar a usted lo que ha venido haciendo con los niños del sistema DIF, que los están festejando aquí en el restaurante. Luego le cuento esa historia, pero visite. Hay un hospital, aquí ya le he platicado, un concepto muy moderno, el de Maximiliano Bistro. Agradezco la operación de los controles técnicos al HJR17 y vía remota en el satélite y los algoritmos a Pichoto DJ. Gracias a todo el equipo, pero sobre todo a usted que nos hace el favor de acompañarnos esta mañana. Y yo quiero agradecer a este invitado que nos dio la oportunidad de una charla exclusiva aquí en el podcast, al licenciado Alberto Capella Ibarra. Licenciado, qué amable, gracias por aceptar la invitación. No requiere mucha presentación, pero yo sí quiero hacerles un refresh de licenciado Alberto Capella Ibarra, que a mí se me quedó, yo le digo comandante siempre, no le molesta que le diga comandante, porque yo siempre me refiero a usted como comandante por esta trayectoria. Él fue secretario de seguridad en Tijuana, en Morelos, en Quintana Roo, digo, puros lugares álgidos en tema de seguridad, ¿no? Y luego muchos cuestionan si hay expertise, si hay talento. Imagínese usted sortear estos lugares, así, puntos neurálgicos en materia de seguridad del país. Abogado de profesión, es consultor, es analista y colaborador de diversos medios de comunicación en nuestro país y en el extranjero también. Así es que le agradezco infinitamente que haya aceptado esta charla. Mucho que platicar, pero me gustaría empezar por hurgar, si nos pudiera decir en un minuto, ¿quién es Alberto Capella? ¿Quién es Alberto Capella? Viéndose así en el espejo de la vida y todo, ¿quién es? Bueno, pues tijuanense, orgulloso estudiante de primaria, secundaria, preparatoria y egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, todo aquí en Tijuana. Obviamente activista, orgulloso padre de familia y bueno, pues siempre inconforme en cuanto al status quo de los temas que afectan de manera importante a la colectividad, particularmente el tema de la seguridad. Promotor del movimiento social probablemente más importante que ha tenido Baja California hace 20 años en contra de la violencia y luego, bueno, pues funcionario público en el mismo tema, exportado a dos entidades más, una del centro y otra del sur del país. Entonces, pues me tocó conocer los tres Méxicos, la verdad, con todas sus matices que son totalmente distintos. El de mi tierra, el norte, el del centro, que tiene dimensiones de movilización social distintos, y el del sur, que tiene un subdesarrollo verdaderamente increíble y difícil de entender. Fíjese, me recordó ese comandante cuando me dice el doctor Enrique Chacón, experto en vacunas, que hay muchos Méxicos, dice en México, ¿no? Ahorita que hace esta reflexión, le tocó conocer tres Méxicos, tan disímbolos uno de otro, tan complejos uno de otro, la idiosincrasia de la gente totalmente diferente. Antes de abordar estos temas, que se me olvidó comentar que usted pues impulsa la Fundación Coco, ¿no? Sí. Que es construyendo comunidad. Me gusta mucho este término porque creo que nos hace mucha falta hacer conciencia de lo que es construir comunidad verdaderamente y la importancia que le da. Y también le decía al HJR17 antes de que llegara, se me olvidó decirle al comandante que se trajera al Pato Beto, ¿no? Que no se hace pato. Sí. Está muy curado el Pato Beto. Tengo a mi tocayo, el Pato Beto, y yo soy el Beto que no se hace pato. El Beto que no, está muy buena esa. Sí. Oiga, quiero comprender mucho de por qué la convicción de involucrarse en un tema tan delicado, tan álgido, tan escabroso como es la seguridad. Me voy a regresar un poquito. Usted siempre una gran devoción por su señora madre, ¿verdad? Sí. O sea, eso me ha llamado mucho la atención. Una gran devoción manifiesta. En realidad es ella la hacedora del Alberto Capella que conocemos, de este ser humano y de este profesionista.
Bueno, me tocó pues la bendición de tener una gran madre que ahorita pues en paz descanse, lamentablemente creo que a una edad bastante joven en el promedio pues de vida que tenemos los mexicanos, una mujer tijuanense por adopción, oriunda de Sonora, pero pues prácticamente toda su vida la vivió aquí en Tijuana, aquí se enamoró, aquí se casó con papá, ¿De dónde era, perdón, de Sonora? de Digo, Cananea, Sonora. me afloró lo sonorense, Sí. pues yo soy de Guaymas, Ah, bueno, pues mi de mamá de Cananea, Cananea. Sonora, fíjese. Sí. Y ella de enamorada en la parte del sector educativo fue normalista, egresada de la primera generación de licenciados en educación aquí en Baja California y de ser profesora se convirtió luego en directora, luego en inspectora y luego en jefa de zona y toda su vida estuvo ahí hasta que se retiró y pues todavía en el retiro le dedicó cuerpo y alma a tratar de ayudar a mujeres que querían estudiar y hacía un evento que le llamaba el baile blanco y negro, ¿no? Para recaudar Ok, fondos. ok. Ya cuando estuvo en retirada, una devoción muy importante por su familia, especialmente por sus hijos, y a todos pues nos dio la posibilidad de las alternativas adelante. Entonces, como yo vi digamos, el esfuerzo, por no decir la friga que se puso toda su vida para sacarnos adelante, pues obviamente, y el amor que nos profesaba y el impulso siempre emocional, y la forma en que nos fue cuidando para no desviarnos, ¿no? Entonces, pues sí, la extrañamos mucho y esa es parte de esa devoción. Digo, mi padre también, pero pues finalmente me tocó vivir con mamá prácticamente toda la vida. Este, y aprenderle mucho. Yo tuve que trabajar desde los 11 años aquí en Tijuana para ayudarle precisamente, pues yo era el de mis hermanos, tengo una hermana mujer más grande, venimos de una generación en donde se cuidaba más a las mujeres, yo todavía, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era más exagerado. Y bueno, pues desde los 11 años me enseñaron me obligaron o me enseñaron como sea a chambear, cosa que aprecio y agradezco mucho. Y pues anduve desde vendedor ambulante, lavador de carros, y luego aprendí el oficio de papá, que era el de decoración, cortinas y alfombras, y luego entré a la universidad, terminé la carrera, de abogado, me dediqué a ese tema de ahí en adelante, y luego me convertí en el abogado de los organismos empresariales en Baja California. Yo asesoraba 25 de los 40 en aquellos años, Caramba. cuando tenía 29, 30 años, estoy hablando del año 99, 2000, Ok, 2001. Me tocó crear el Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, yo era el ok. secretario técnico, y había unos liderazgos empresariales que la verdad añoro enormemente, ¿no? Muy echados para adelante, muy envalentonados. ¿Cómo quiénes? ¿Pudiéramos recordar Bueno, algunos pues ahí? Andrés Armenta, en el caso de Ensenada, Ajá. Federico Díaz Gallegos, Federico Prieto Bagiola, en el caso de Mexicali, entre otros, el negro Martínez Palomera, todavía muy Ujú. conocido. En el caso de Tijuana, pues estaba eh, Gustavo Camarena, Salinas, don Raimundo Arnaiz, obviamente el propio Carlos Bustamante en su tiempo. Me tocaron Francisco Rubio Cárdenas, también fue muy echado para adelante. En el caso de Tecate, pues estaba Elías Mora Cornejo, mi compadre también, que paz descanse. En Ensenada también tuvo Armando León Petanic, ¿no? De Coparmex. Y era un grupo muy sólido, cero dejados, con un imponente nivel de actitud, cuidando el desarrollo de Baja California y haciendo posicionamientos muy valientes, ¿no? Entonces ellos fueron los que me impulsaron. Gerardo Soso Lache, en el caso de Tecate también, Ok. como muy importante. Y a mí me tocó no solamente vivir, atenderlos, ser su secretario técnico por muchos años, sino entender la forma comprometida en la que los liderazgos sociales, en el caso de la parte empresarial, eran impulsores muy determinantes de condiciones adecuadas de inversión y de desarrollo de infraestructura en Baja California, ¿no? Y cuando empezó a llegar el fantasma, el fenómeno lamentable de la violencia,
pues ellos fueron los impulsores. Como yo era el abogado, se confundía que el abogado pues le entendía los temas de seguridad, ¿no? Ok. Y pues le tuvo que entender. Obligado por las circunstancias, ahora que sí. Sí, entonces pues yo no soy un policía de carrera. Digo, me hubiera encantado con todo lo que he visto de los heroísmos que hay en esa responsabilidad. Pero sí entenderle a fuercitas y obviamente con calzador a este tema que lo fui puliendo primero desde la perspectiva ciudadana y luego ya en la parte de la responsabilidad, en la parte institucional, que ha sido también extremadamente apasionante. Soy la única persona que ha sido secretario de seguridad 2 ocasiones en Tijuana, estuve 5 años en Morelos, 4 en Quintana Roo, y ha sido un aprendizaje impresionante, con una visión probablemente muy clara de lo que está pasando en el país, del por qué las cosas no funcionan y qué es lo que se tendría que hacer para que el escenario cambiara, ¿no? Yo pensé que mi pueblo, Tijuana, era el todo, no, hombre, cuando llegué a Morelos era otro rollo, como si fuera otro país, y en Quintana Roo tantito peor, ¿no? Pero en esas dificultades pues se van creando experiencias muy sólidas, en una responsabilidad que implica enormes riesgos. Cada decisión que tomas te puede costar la vida, ¿no? A ti o a tus colaboradores. Yo perdí 107 compañeros policías en las 4 responsabilidades que tuve. Es una carga emocional y moral bastante fuerte, pero que te permite analizar y dimensionar la realidad que implica, la ingratitud social también, y el poco entendimiento político y el casi nulo respaldo institucional que existe en muchas regiones de México en este tema, que pudieran ser las causas fundamentales del por qué no funciona, ¿no? Digo, escucho y me parece abrumador el expertise, la vivencia. ¿Cómo le ha hecho Alberto Capella para sostener el embate emocional de todas estas transiciones, de todas estas vivencias? Porque me parece altamente complicado en el mundo que vivimos, eh, emocionalmente estar preparado para sortear todo esto, para vivir todo esto y todavía seguir convencido de que hay que darle para adelante. ¿Cómo le hace Alberto Capella? ¿Cuál es el secreto? No, pues mira, el, son muchas experiencias, que inclusive en mi mente en algún momento las fue olvidando y las empiezo a recordar ahora que estoy documentando en un libro todo lo que viví. No un libro para plantear mis experiencias, sino un libro en donde digo, yo viví esto y aprendí esto, ¿no? Y yo creo que esto es lo que se tiene que hacer en base a esta experiencia y la sustento. ¿Para cuándo, perdón que lo interrumpa, para cuándo vamos a tener ese libro? Ya prácticamente está listo, nada Excelente. más que los escenarios en Estados Unidos y esta dinámica me ha obligado a retroceder un poco para no hacerlo obsoleto, ¿no? Porque ahora esta declaratoria de terrorismo, los carteles, es un tema que a mí me apasiona, lo entiendo bastante bien y estoy ajustando porque quiero proyectarlo que en el 2027, que ya seguramente el libro estará publicado a finales de este año, quiero plantear lo que viene. Entonces, para tratar de ser muy certero. Mira, yo por andar encabezando marchas y solidarizándome con las familias de estos jóvenes que fueron secuestrados, desaparecidos, en tragedias inenarrables en Tijuana particularmente, y por andar levantando la voz y poniéndole el nombre a las cosas como son, hablándole a los carteles como lo que eran, pues me andaba costando la vida el 28 de noviembre del 2007, ¿no? Entonces, en ese atentado sumamente escandaloso que gracias a Dios volvió a sobrevivir. Esos 10 minutos estando bajo bala. ¿Es real esa foto? Sí, claro. Que aparece que bueno, está con... Esa foto la toma Martín Borchardt horas después del atentado. O sea, yo ya me había cambiado. Pues, o sea, pero es real la fotografía, sí, claro. que está con el arma ahí. Ese es el AR-15 que yo utilicé ese es el que me salvó. Claro, y cómo queda la casa es real, o sea, en ese lugar estoy sentado del lado de la cama donde yo dormía. Entonces, cuando Dios te da la oportunidad de volver a vivir, pues no te queda otra cosa más que hacer lo que hice después, ¿verdad? Entonces, sí fue un escenario bastante dramático. El primer año que fui secretario en la administración de Ramos, pues me fue de la fregada. Porque aprendí una cosa, tenía yo un segundo a bordo que era Leizaola,
en un acto de total y absoluta traición hizo todo lo posible, o sea, cruzarse de brazos como director de la policía para no actuar para que el secretario se cayera, ¿verdad? Que era el personaje mediático, etcétera, etcétera. Entonces, lo tengo perfectamente analizado y documentado. Pero no tiene la menor duda de eso. No, hombre. Hubo una traición ahí. No, hombre. Flagrante. Es la marca de la casa con ese personaje. Ok. Pero la situación negativa la agradezco porque ese año aprendí lo que no tienes idea. Cuando por una circunstancia política regresa Carlos Bustamante o llega Carlos Bustamante en Chondo como alcalde, compitiendo con Carlos Torres, a verle las historias como... Qué interesante, ¿no? Las novelas, ¿no? Ajá. Y yo había sido secretario particular de Carlos Bustamante en algunos años, entonces era como un político. Y cuando le imponen al capitán Huerta y el capitán Huerta empieza a hacer un tanto de las suyas, herencia también obviamente de Julián, pues llego yo en una coyuntura en donde había una crisis. Me sumo, los militares en su momento, los mandos militares se oponen a la designación, inclusive el propio gobernador Osuna Millán se opone a la decisión y yo me dedico a trabajar lo que ya había aprendido, 20 horas diarias. Y vienen una serie de situaciones y detenciones sumamente relevantes que lograron la contención criminal. Era la policía municipal la que traía la voz cantante. Y yo traía una muy buena relación con Rommel Moreno, el procurador. Y tengo la enorme fortuna que pone a Ricardo Salas, que en paz descanse, acaba de fallecer, me quedó Ricardo hace un año y fracción. Y Ricardo Salas, como su procurador, tiene una relación conmigo y hacemos muchas osadías dentro de los límites de la ley. Que nos permitió retar paradigmas, no ser tan cuadrados en estupideces que no nos permitían avanzar y empezar a procesar gente de alto nivel. Yo soy el responsable, o por lo menos mi institución en aquel tiempo, del decomiso de dinero más grande que ha tenido la historia de Tijuana. Me tocó la detención a mí en lo personal porque fue un topón entre mi vehículo y el Silla Rocha. Y una cantidad importante de detenidos, ¿no? Los sobrinos del Mayo Zambada en su momento también. Que yo tengo muchas historias porque cuando los detuvimos, me acuerdo que cierto personaje de cierta área castrense me dice, pues mire, que quede claro que la detención es su responsabilidad. Ya tengo muchas llamadas de Sinaloa, mentándome la madre, y yo lo estoy diciendo que es su bronca, ¿no? Ay, o sea, entonces, estás hablando del 2012, ¿no? Ajá, sí. Entonces te tienes que curtir en esos momentos en un escenario sumamente complejo. Y logramos de un promedio de 900 homicidios que había el año en Tijuana, bajarlo a 400. 2011, 12, 13. Y se logra esa contención fabulosa que me permite, me abre las puertas para ir y llegar al estado de Morelos, y en el estado de Morelos llegar con una visión distinta, ahora con un reto diferente que era el tema de los secuestros. El estado de Morelos era la capital del secuestro en el mundo, no solamente en México. Yo llegué en enero del 2014, en diciembre del 2013 hubo 24 denuncias de secuestro. Las formales, imagínate la cifra negra, que era negra. Casi 4 veces, ¿no? Ajá. Entonces, siendo fronterizo, tenía una relación con las agencias, el FBI, la DEA en su momento, pues yo me acordaba mucho que lo peor que podía hacer era negociar con los secuestradores o en ellos, en este caso con ellos, el tema del terrorismo, ¿no? Y le dije yo a Graco Ramírez, que era el gobernador de Morelos, le dije, oye, jefe, dije, yo no puedo estar avanzando, llevaba yo 4 meses ya, esto se lo digo en abril o mayo más o menos, le dije, yo no puedo estar avanzando en la reducción de homicidios o en el tema de los robos si el secuestro sigue estando en el tope, ¿no? Entonces, pues está de la fregada esto. Me dice, ¿qué propones? Le dije que o corre a la fiscal antisecuestros, o me da la responsabilidad moral a mí de atender el tema. Y me dijo, te doy 3 meses, cabrón, para que lo resuelvas. O sea, para que me des... Sí, resultados. Entonces, pero le dije, pero necesito que me ponga todo en la mesa. Y le hablo a la fiscal antisecuestros, Adriana Pineda, la invito a mi oficina, o más bien la obliga a que vaya a mi oficina. Y le dije, oye, fiscal, pues con la novedad de que acabo de pedir tu cabeza, ¿no? Porque pues no puede ser posible. ¿Ah, sí? Sí, claro. Así era, frontal. Pues así somos los norteños, ¿no? Sí. Ahí en el centro no te entienden, ni en el sur menos, ¿no? No, o sea, totalmente. Y entonces empieza ella así sensible a darme sus justificaciones del por qué no, y me dice que tenía
3 ministerios públicos y 22 policías de investigación para atender 4,000 carpetas, más las que llegaban todos los días, de carpetas de investigación contra secuestro y contra extorsión. Y le dije yo, ¿what? Entonces, casualmente, yo un día anterior había graduado a 104 de los famosos policías acreditables estatales. Y estaba yo con la lista de dónde los iba a poner. Entonces, lo que hizo eso fue decirle, mira, el gobernador me acaba de dar la responsabilidad moral de ese tema. Tengo 3 meses. Si en el segundo mes yo no veo resultados, lo primero que voy a hacer en el último es pedir nuevamente tu cabeza, que ya está concedida, ¿eh? Entonces, pero le dije, no quiero hacer más aspavientos, y le di los 104 policías de la policía acreditable, y yo todo el día, todos los días estaba con un reporte diario de cuántas privaciones o secuestros había. Al periodo de 3 o 4 meses logramos bajarlo de 20 y tantos a 10. Al sexto mes ya habíamos bajado un dígito, o sea, había 9 o menos. Y al año ya traíamos una reducción sustancial, había entre 4, 5, 4, 5, lo cual llevó al Estado a convertirse, el Estado de Morelos, en el ejemplo mundial de la reducción contra el secuestro, y me traje el 6º conferencia internacional o mundial de la lucha contra el secuestro y la extorsión como reconocimiento a Morelos por esa reducción. Okay. Obviamente yo traía un partner muy bueno, que era Renato Sales Heredia, que era el coordinador nacional de antisecuestros, que es muy amigo mío ahorita. En aquel tiempo pues era el jefe de jefes en términos del combate al secuestro, y luego comisionado nacional de seguridad, e hicimos toda una historia de cómo pegarle al tema ese, ¿no? Entonces, logrando eso, rescatamos a 149 personas secuestradas en operativos que yo ordené. Detuvimos por ahí de 650 secuestradores, creo que dimos de baja 17 que se pusieron al tiro en alguna operación. Son más o menos los números en un periodo de casi 5 años. Entonces, el último mes que yo fui secretario en Morelos, hubo un solo secuestro denunciado. Un solo secuestro. Sí. Un solo secuestro. Y luego ya llegó el imbécil de Cuauhtémoc Blanco y echó a perder todo, ¿no? No, qué horror, qué horror. Qué tragedias, ¿no? Digo, hay mucho que platicar indiscutiblemente de este tema y de cómo lo adjetiviza. Pocos se atreven a hacerlo así, pero es lo menos que se merece un sujeto como ese, que está siendo cobijado por el manto de la 4T, por las propias mujeres de la 4T, o sea, respaldado. Yo quiero regresar un poquito a Baja California y un tema que quería compartir con usted y que nos diera su reflexión. Hay muchos temas que nos preocupan en materia de seguridad, pero yo veo... Yo lo que no entiendo es usted si eres más viejo que yo ahora. y sí. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 54. Yo 56. Ah, bueno, pues entonces háblame de tú. es que está bien morro, no sé cómo se ha conservado el comandante después de tanta esta vida. Bueno, esta vida con canas. Sí. No, pues son de lujo nomás, son de lujo. Oye, Alberto. Así mero. Oye, Beto. Así como le dice el Martín Borchardt. Oye, Beto, es bien compa, como el Pato Beto. Luego se lo trae, se me olvidó decirle, hay que promover ese Pato Beto. Sí. O sea, está muy curado ese concepto. Pero bueno, vengo al tema. Algo que me llama mucho la atención, que no sé si tiene que ver con los desvisados en Baja California. Lo que ha estado ocurriendo en Mexicali con esto de las fosas clandestinas. Hay mucho silencio institucional, oficial, y siguen apareciendo más fosas, y más agentes involucrados en desaparición forzada, en homicidio doloso. La alcaldesa de Mexicali, el director de seguridad, Luis Felipe Chan, o sea, la fiscala, como se dice ella, se autonombra, o la gobernadora. Quiero entender qué pasa ahí, si se están desbordando los muertos en las fosas clandestinas. ¿Por qué institucionalmente se guarda un silencio? Y para colmo, a nivel nacional no existe el tema. Bueno, el antecedente es muy claro. A partir de los años 70, 80, 90, hasta el 2006, 2005, 2006, el conflicto entre los carteles era de espectacularidad. O sea, la idea era generar muertos en la calle para establecer un proceso de miedo que empoderara a los grupos criminales. Lo vivimos en Tijuana algún tiempo. Luego en el 2006 viene un proceso similar, pero empieza el tema de las fosas, empieza a regionalizarse. El tema de las fosas es una circunstancia en algunas regiones de México
que tiene que ver en esconder el delito, porque lo que menos quieren es calentar la plaza para el gobierno en turno o para el grupo criminal en turno. ¿Por qué? Porque eso es parte de los acuerdos que se hacen. Es parte de los O acuerdos. sea, es que decir, como que hay una tolerancia, pero no me hagas Sí. desmadre público, que salte, que me provoque problemas de gobernabilidad. Hay una historia que yo tengo documentada y declarada de un presunto criminal que señalando a un gobernador imbécil, que no voy a decir el nombre, pero ya te imaginarás, y dice que previo a las elecciones estatales, este personaje imbécil político les pide a estos grupos criminales que calienten la plaza. Entonces, calentar la plaza es, empiezan a dejar muertos por todos lados, ¿no? Para provocarles una crisis de ingobernabilidad en materia de seguridad al gobierno en turno. Afortunadamente teníamos una institución poderosa que evitó que se desbordara, pero obviamente se hicieron una que otra travesura. Entonces, ese es un ejemplo de lo que los acuerdos perversos generan. ¿Qué sucede después? Oye, pues ya que llegamos, entonces ahora bájale, ¿no? Es esa... Pero así de cínico, o sea, así de cínicos. Así pedir, provócame esto para generar Así esta de percepción. cínicos. Así de cínicos, que es el espejismo también de la famosa Pax Narca. Ajá. Okay, entonces yo te mantengo todo tranquilo y el que se sale de control agarro y lo desaparezco, ¿no? Okay, entonces no lo hago públicamente para no calentar políticamente al Estado, ni tampoco provocar una crisis de atención del cartel local o del grupo criminal local. ¿Qué es lo que yo percibo? El otro día Enrique Sánchez Díaz me hizo una pregunta que muy retadora que me hizo reflexionar mucho y que va de la mano con esto. La pregunta era... Sí. ¿Estamos peor, de tú que has estado al frente de ese tema, estamos peor que hace 20 años? Entonces dije, caray, entonces empecé a desmenuzar punto por punto, ¿no? La resiliencia institucional, el poderío criminal, la pulverización criminal que en México, la sofisticación o la multiactividad en la que se ha convertido el crimen en Baja California y en México, y luego la territorialidad, y dije, ¿sabe qué? Sí estamos más jodidos, pero mucho más. Entonces, que traigas un crecimiento del 400, entre 400 y 500% en términos de homicidios en Baja California, la población no ha crecido en ese porcentaje, ¿verdad? Totalmente. Bueno, o sea, no somos, si en aquel tiempo éramos 2 millones, no somos 8 millones ahorita, ¿verdad? Bueno, entonces hay un tema de desproporcionalidad. En aquel tiempo había temas de extorsión, ¿no? O sea, no era un fenómeno que existiera. En aquel tiempo Mexicali tenía problemas. No, hombre. Mexicali nos veía con cara de asombro, como si fuéramos otro estado, Tijuana, ¿no? Sí, totalmente. Y se nota qué jodidos están, cabrón, ¿no? Y una crítica permanente, ¿no? Era la bronca, era Tijuana, Tecate y Rosarito. Ensenada se salvaba parcialmente, el sur de Ensenada no, pero Ensenada, en el centro de Ensenada, había una tranquilidad bastante aceptable. Y la rumorosa era la rumorosa, llegabas a la rumorosa y te sentías a todo dar. Así es. O sea, no pasaba nada. Entonces, territorialidad, ya está generalizada el tema de la violencia, o sea, ya no es nada más la zona costa de Mexicali trae un bronconón tremendo. Hay una visión de resiliencia institucional, o sea, hay una gobernadora con la actitud que tenía, con todos los conflictos que yo tuve con él, pero debo reconocerle la respuesta, aunque molesta, pero siempre había respuesta por parte de Eugenio Lordi, o el compromiso final del gobernador Osuna Millán, que fue el que le tocó resolverlo al final del día. Hay ese compromiso. Funcionan los consejos ciudadanos de seguridad pública, los comités ciudadanos, o sea, hay crítica. Hay una aceptación a la libre expresión de organismos empresariales en relación al tema. La ciudadanía se siente atendida cuando va y denuncia alguna circunstancia importante. Los profesionistas están a salvo. O sea, los médicos no los roban, no los agarran por bloque, o no hay asesinatos de abogados que por hacer o ejercer su chamba. Entonces, cuando empiezas a analizar todos los escenarios, nos damos cuenta que estamos estamos mucho más jodidos de lo que era anteriormente. La única diferencia es que la mutación del secuestro se convirtió en extorsión. Entonces, en los grupos criminales no quieren arriesgarse a granel, como lo hacían antes, al tema de secuestro, porque trae una enorme complejidad en la ejecución del secuestro, trae una enorme complejidad en la atención de las víctimas y trae una enorme complejidad ya en el tema del cobro de rescates. ¿Para qué demonios secuestras si puedes generar que toda la población te pague un impuesto criminal
bajo la amenaza de no secuestrarte, de matarte a ti o a tu familia. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y todavía se preguntan quienes gobiernan, ay, ¿a poco estamos peor? O sea, por favor, ¿no? O sea, y luego se preguntan quién fue la titular del gobierno municipal de Mexicali y hoy gobierna el estado. Y que casualmente en su tiempo es cuando se da el proceso de descomposición por varios factores. A mí no me gusta, precisamente por mi formación profesional e institucional, hacer señalamientos sin sustento, pero obviamente sí generar las presunciones hipotéticas, ¿no? De lo que está sucediendo. Yo he planteado que hay una suerte de ingobernabilidad, que la verticalización de la política en México a partir del 2018 y la centralización de decisiones, particularmente en materia de seguridad, es la maldición que le ha pegado de manera sustancial a casi todas las entidades federativas, cuando menos a 29 de las 32. Y uno de los escenarios más catastróficos ha sido precisamente en el norte, con nosotros. Porque lo primero que hizo la señora gobernadora fue el primer día deslindarse del tema de la seguridad al aceptar una imposición de un mando militar como secretario de seguridad. O sea, eso es como una dejadez. Claro. O sea, como, no es mi bronca, me lavo las manos. Exactamente. No afrontar como Estado, decir, a ver, pongo un mando civil porque es mi responsabilidad. Exactamente. Acepto un mando militar, entonces me lavo las manos. Es bronca en la Sedena. Ok. Eso lo hizo ella y muchos más. Hubo 53% de imposiciones de mandos militares a partir del 2018. 53%. Y ve los resultados de lo que pasó en cada lugar. Y es desastroso. Porque no puede renunciar un ejecutivo estatal o ejecutiva estatal a su principal responsabilidad, que es brindar seguridad. Te pregunto una cosa, ¿sabes quién dijo que no? ¿Quién? La flamante jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Cuando le dijeron, oye, vas a poner, yo voy a poner un mando civil. Pues es un punto bueno. Okay, yo voy a poner, primero puso a Jesús Horta y luego puso a Omar García Harfuch. Y ratificó este criterio ahora cuando ponen seguridad a García Harfuch. Claro, entonces la persona más cercana al presidente lo hizo. Las personas que se convirtieron en gobernantes, pero realmente los ven como administradores de gobierno, no como gobernantes, porque no gobiernan, o sea, ellos tienen que pedir permiso en muchos temas, en el tema de seguridad, para tomar decisiones. ¿Y qué es lo que sucedió? Que pues finalmente el costo lo estamos pagando todos los bajacalifornianos, porque hay muchas historias que a mí me platican en Radio Pasillo Institucional, en donde cuando hay que tomar decisiones dicen, pues es que no me va a hacer caso el secretario de la Defensa, ¿no? O no puedo hacer estos cambios. Lleva 3 titulares, creo que el último ha sido el mejor de todos, cuando menos da la cara, pero si analizas el crecimiento institucional es prácticamente nulo. No hay desarrollo. De hecho, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ha perdido. ¿Cómo es posible que le hayan permitido que le quiten el C5? O sea, tus ojos. Eso está gravísimo. La principal herramienta preventiva o reactiva te la quitan y se la dan a la fiscalía. O sea, la institución correctora o persecutora ahora resulta que hace actividades preventivas. Entonces han tomado cada decisión con un nivel de miopía o de complicidad. Pues puede ser. ¿A qué obedece ese tipo de decisiones? Digo, porque por un lado aceptan un mando militar, pero por otro lado lo desarticulan quitándole el C5, o sea, que le permite tener en materia de inteligencia un montón de información. Claro. Y pregúntame qué hice yo con el C5 de Morelos y el de Quintana Roo, ¿verdad? Ahí es donde se dieron las reducciones significativas gracias a esos instrumentos tecnológicos. La diferencia que es imperdonable de hace 20 años, hace 20 años no teníamos la tecnología que hay ahorita. Si yo hace 20 años como titular hubiera tenido el 10% de la tecnología que hay ahorita, hubiéramos sido un crack, mucho mejor de lo que fue. Un crack, o sea, de un crack mundial. Sí. O sea, le partimos a la progenitora a todos los criminales habidos y por ahí. Ok. Porque en el buen sentido de la palabra. Sí, no, totalmente. Ahora, vuelvo al tema entonces, bajo este escenario que nos comparte y plantea, ¿qué pasa? ¿Es un cero a la izquierda la alcaldesa Norma Bustamante entonces? Porque como lo está planteando lo que estoy viendo, el control pareciera que sale de sus manos. O sea, no, como que ni las manos mete, o sea, ¿qué pasa? Pues ve el tipo de tumbos, hablando en términos taurinos, que dan. O sea, llega, nombra un policía de carrera que me cae muy bien y lo que tú quieras con las limitaciones
y la debilidad que ha tenido el país, porque Andy el Destructor, el que gobernó del 2018 al 2024, ese personaje agarró y destruyó todas las instituciones que nos habían costado billones de pesos crear y que nos habíamos tardado 20 años en poder construir, que eran extremadamente perfectibles, que tenían muchos errores, pero que estaban funcionando. Y crea otra cosa que se llama Guardia Nacional, que podrá tener todas las bondades en términos de disciplina, lo que tú quieras, pero es una institución sosa, que no jugaba en el terreno, en el campo de la seguridad como lo hacía la Policía Federal. Entonces yo decía el otro día, ahora en mis redes sociales, ojalá lo vean, yo creo que es del 6 o 12 de febrero, decía yo, ¿quieren entender la seguridad? Se los voy a explicar en un diagrama futbolístico. Okay, una formación 4-4-2, decía yo. El portero institucional es la policía municipal. Es el que está en el sitio, es el que debe evitar que te metan goles. El gol es el crimen, ¿no? O sea, el delito que te cometen. Entonces ellos están en esa portería y no se pueden mover de ahí. Pero tiene auxiliares defensivos, la Policía Estatal Preventiva, lo que en aquel momento era la Policía Federal, hoy Guardia Nacional, y las instituciones militares, que en ocasiones es la Marina o la Secretaría de la Defensa. Entonces los que hacen trabajo para ayudar un poquito con su presencia. Y luego hay unos jugadores medios. Los jugadores medios son los que hacen trabajo de inteligencia y de investigación. ¿Okay? Entonces ahí tienes a las policías de investigación criminal estatales, las propias áreas de investigación e inteligencia de las policías preventivas. Yo tenía una muy sofisticada en Morelos y en Quintana Roo. Lo que hace Centro Nacional de Inteligencia, o CISEN, y lo que hacen los militares en términos de investigación e inteligencia. Okay. Y luego tienes dos defensas, dos delanteros, que son los que meten gol en la portería contraria. La Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado. Ellos son tus delanteros. Cuando desapareces la Policía Federal, quitas el medio campo más activo que había, el que tenía una capacidad de movilidad impresionante, y creas una institución eminentemente defensiva. Okay. Totalmente contra la lógica mundial de cómo manejar la seguridad. Con presencia, y los vas a ver arriba de pickups, ¿sí? Que son como elefantes persiguiendo ratones. Ok. Okay. Sí. Porque tú dime, con el nivel de riesgo, ¿qué persecución puedes hacer con 8 monitos atrás de la batea? Sí. Entonces es una enorme estupidez. Entonces, ¿en qué se han convertido? En competidores de ustedes. Van a tomar nota de la persona que ya mataron, ¿no? Y de persecuciones y de resultados. Entonces yo hacía un análisis en el 2023 y me preguntaba, denme los resultados de detenciones de la Guardia Nacional versus el último año de la Policía Federal, y era impactante. Estabas hablando de la Policía Federal, su último año, cerca de 150,000 detenciones contra 3,000 detenciones de la Guardia Nacional en un año, 4 años después de su formación. Y los decomisos estaban por el mismo. Entonces, ¿qué se hizo? Que esa decisión, que va a estar muy cuestionada en algún tiempo mediato, creo yo, de abrazos y no balazos, generó una inacción institucional, no solamente en el ámbito federal, sino se contagió a los estados. Y les dijeron, no los toques, porque los criminales son víctimas del neoliberalismo de este país. Ellos también se merecen nuestro respeto, ¿no? Y empezamos a decir en las mañaneras que el Chapo Guzmán era el señor Guzmán Loera, ¿verdad? Y que Loret era un hijo de su Pink Floyd. Entonces empezamos a cambiar los escenarios de una sociedad normal, lógica, que viven con ciertos niveles de ética, en una locura presidencialista que ha generado miles y miles de tragedias, decenas de miles de tragedias en homicidios, en desapariciones. Esa es la consecuencia. Y ese escenario federal se repitió en cada estado. Entonces, las autoridades estatales decían, si los militares, los guardias nacionales y la FGR no le entra, pues qué chingados vamos a andar haciendo nosotros, ¿no? Sí, de loco, creaste una inacción generalizada en el país que empieza a cambiar después de un año, obviamente, cuando llega Claudio Sheinbaum, con un policía de carrera y con un general, Ricardo Travilla Trejo, el secretario de la Defensa,
con una visión de enorme sentido de moral y de ética y de honor a la institución que dirige, y regresa la institucionalidad a la Sedena. A ver, aquí quiero abordar un punto importante. Digo, perdón tantos temas, pero... No, es que está interesante y es que aquí nos podemos amanecer porque necesitamos darle visibilidad a esta visión, promover, difundir, ¿no? ¿Quieres tomar alguna otra cosa? Estoy bien. ¿Quieres tomar? Sí. Oye, preguntarte el tema de... ¿Hay esperanza entonces en materia de política de seguridad pública en un perfil como el de Omar García Harfuch? ¿Hay esperanza de que esto sea distinto en el paso de los meses? Y cierro el cuestionamiento, ¿hay esperanza de que en Baja California llegue la operación Enjambre? Mira, un solo jugador en un deporte que es de equipo puede hacer cierta diferencia, pero difícilmente puede ganar campeonatos solos. Ok. Totalmente. Okay. Entonces, tú puedes traerte a Messi a los Cholos y no necesariamente eso les va a permitir ganar el... Okay. Si no fortaleces la portería, si no hace cada quien la chamba que le toca. Entonces, Omar es un personaje que le entiende al detalle, que tiene una institución muy debilitada porque debe tener 10,000 operadores, y obviamente se convierte en una esperanza por la imagen que tiene. Pero la fortaleza está en la defensa, en la Secretaría de la Defensa. Okay, ahí está el grueso. O sea que ahí está la clave. Sí, ahora, lo que sí es que las decisiones que están tomando en materia de seguridad siguen trayendo, menos ahorita que en la época de López Obrador, un tufo político verdaderamente impactante. Y estamos a punto de entrar a un proceso de carácter electoral en donde lo que menos va a querer hacer el partido gobernante es más escándalos en términos del relajo de gobernabilidad y corrupción y de orden institucional que han tenido sus gobiernos locales. Entonces yo no creo que vaya a llegar un tema de esa naturaleza. Los misiles están llegando del norte, y esos misiles yo creo que van a seguir llegando. Es decir, operación Enjambre no vamos a ver en Baja California. Yo no creo. En medio de la coyuntura electoral o del proceso del 2027 que ya dieron el banderazo en Morena, y con una presión externa como la ha estado haciendo recientemente, ahora este fin de semana, Donald Trump otra vez arremetió en el mismo tema, en el mismo asunto de las declaraciones de la presidenta y todo. ¿Puede ser un factor que incida o el gobierno va a buscar contener y seguir barriendo debajo de la alfombra esto para pasar la aduana del 2027 lo menos perjudicado posible? No, yo creo que van a seguir barriendo debajo de la alfombra. Es lo lógico, o sea, no hay ninguna señal que me diga lo contrario. Todos son situaciones políticas. Viene la presidenta hace unas semanas, y le da un aplauso a la gobernadora y dice que ha hecho un trabajo espectacular, y luego le preguntan ¿cómo en qué? En seguridad, y todo el mundo se queda ¿what? ¿No? Entonces, pues ahí está la primera señal. La segunda señal de que eso no es real es la casi mentada de madre regañada que le da a los diputados allá en San Quintín. Entonces quiere decir que la presidenta no está contenta con lo que está pasando, pero nunca lo van a decir. Ok. Esa es una realidad. Ahora, a ver, puede no haber una aceptación expresa, pero pregunta, ¿puede haber una actuación diferente a lo que ella está diciendo en materia de seguridad? Porque se habla mucho de que en el halo de los aspirantes de Morena específicamente, pues el que no está en una investigación de la Fiscalía General de la República, está en el Departamento del Tesoro señalado, la DEA, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ocurrir ante este escenario en donde todo redunda en un tema de seguridad y de complicidad de grupos criminales con actores políticos? Pues mira, lamentablemente la clase política baja californiana en todos sus rubros pues deja mucho que desear, ¿no? Lamentablemente creo que estamos viviendo el peor momento en la historia de Baja California, y eso es mucho que decir. Mucho. En términos de la calidad política en nuestro estado. Yo te contestaría de la siguiente manera. Yo veo 7 grupos perfectamente identificados que van a buscar la gubernatura. 7 grupos políticos. Sí, en el caso de Morena. De Morena. 7 grupos. Sí. ¿Tantos así? Claro. A ver. Mira, está el del escenario ideal para la gobernadora Marina del Pilar, que es el de Julieta Ramírez. Ok. Ella ¿No están peleadas entonces? Yo no creo. Ok. No, ella representa todo el entorno, ¿no? O sea, hay una relación ahí de una amistad
en extremo cercana. Ok. Y obviamente pues la catapultada de la senadora tiene mucho que ver con lo que la gobernadora ha hecho por ella. Y el entorno de la gobernadora pues está con las relaciones sentimentales. Digo, yo no creo en esos rompimientos y en esos divorcios falsos Sí, también, sí, ¿no? sí, sí. Con el debido respeto. Luego está el segundo, que creo yo es la segunda opción de la gobernadora, que es Ismael Burgueño. Ok. Y que obviamente pues se catapulta con su llegada en un escenario muy lamentable de conflicto entre Montserrat Caballero y la gobernadora. Entonces ahí nacen, no cabe duda que la política es de coyunturas, un personaje que no le vamos a demeritar su trabajo político anterior y todo eso, pero se catapulta y creo yo que enloquece en la responsabilidad que tiene en Tijuana, porque los niveles de corrupción que traemos son verdaderamente impresionantes. Nunca esta ciudad había tenido tales niveles de distorsión institucional como los que tenemos bajo el mando de Ismael Burgueño. Es increíble. Y créeme que lo vamos a comprobar. Probablemente nos van a pelar a nivel local, pero sí en otros escenarios de otras latitudes del mundo, en donde sí va a ser un tema bastante escandaloso lo que está pasando aquí en Tijuana. Luego, está un grupo que pues, no puedes dejar aparte, que eran los dueños del partido, que es el del exgobernador Jaime Bonilla, con su partido, si quieres, pero con mucha presencia. Creo que es el que más trabajo de todos los partidos políticos ha hecho en el ámbito de las colonias. Y obviamente pues su alianza y su coqueteo con Montserrat Caballero, que tiene su cartel, pues hay que, digo, en el buen sentido de la palabra, Sí, no sé, sí. el otro pues dicen que también, pero bueno, Ah. no lo sé. Entonces, le traes ese grupo. Luego está otro, que es el de Jesús Ruiz Uribe. Para mí, por lo menos, el grupo más congruente que hay en términos de Morena. ¿Sería lo más rescatable? El grupo más congruente, te voy a decir por qué. A ver. Absolutamente todos son arribistas. ¿Okay? Sí. El que no es priista, es panista o es de otra corriente. Ok. Todos son arribistas. Bueno, ahora hasta el verde con... Entonces, si analizas a todo, te vas a encontrar un nivel de incongruencia en sus decisiones políticas. Y el único que ha sido realmente de izquierda, o sea, el único heredero real de la izquierda baja californiana es Jesús Ruiz Uribe. Okay. El que sea y que tenga esa congruencia, pues por lo menos es un plus, ¿no? En términos de ponerlos en escenarios parejos de análisis de gobernabilidad, no lo sé, pero por lo menos en términos de congruencia. Y luego viene otro grupo, el de Francisco Castro Trenti. Ok. Un personaje, Fernando. Sí, perdón, el de Fernando Castro Trenti. Fernando tiene probablemente dentro de todos la mayor experiencia política de todos. Okay. Ya fue candidato a gobernador. Es un personaje que entiende pues, las entrañas de todo, que sabe como la humedad, como lo que tiene que hacer. Sabe jugar este juego, es el que mejor entiende el tablero político de Baja California y del país, de todos los contrincantes. ¿Okay? Y luego tienes el grupo de los verdes, que ahora se fueron obviamente con el tema de Ramos. Y luego salió el de la diputada Evangelina Moreno, que yo no sé qué tanta fuerza pudiera tener, pero todos esos se van a meter en una dinámica en donde viene una competencia, porque hay el paradigma, como lo publica constantemente el alcalde, que tienen un 550,000% de aceptación, ¿no? Y una ventaja de 340,000% sobre su más cercano competidor, que es el de el PAN. Ajá. Entonces, esos 340,000% y ese 550,000 de puta, es imposible alcanzarlo, ¿no? Yo tengo otros datos. Okay. Y yo lo que tengo como dato es que si yo me siento en cualquier mesa, hay un nivel de inconformidad con lo que está pasando en Baja California y lamentablemente el nivel de control social que tienen a través de las dádivas que le están dando a la gente que tanto lo necesita, por ahí obviamente están provocando ese nivel importante de control. Pero no ganan una encuesta de popularidad en la mayor parte de los sectores de la ciudad. Y esa gente a la que están abusando por sus necesidades económicas, tarde o temprano se les va a revelar, porque hay varias circunstancias. Está bien, el salario mínimo, yo estoy totalmente de acuerdo con ese crecimiento económico. Puede ser un tanto desordenado en la vida económica del país, pero es lo correcto. O sea, hay que equilibrar esa desigualdad en términos del reparto de la riqueza en México, era sumamente necesario. El problema es que
te doy esa lanita, pero te quito seguridad, te quito salud, te quito educación, te quito infraestructura, te quito todo lo demás. Totalmente. Te quito medicinas. Totalmente. Entonces es una suerte, decía yo, es como en esos lugares como Nueva Orleans o de esos lugares bajos en donde se pueden inundar fácilmente, vas construyendo diques para que cuando caiga la lluvia, pues no te inundes, ¿verdad? Bueno, lo que ha sucedido en México es que quitaron todos los diques institucionales en las áreas de seguridad, de salud, de educación, ¿okay? Y hay que rezarle a Dios para que no nos caiga un chubasco, porque nos vamos a inundar. A ver, algo interesante en este esquema que planteas, mi querido Alberto, de los actores políticos que están en búsqueda de la candidatura de Morena al gobierno del Estado, inevitablemente hablando del tema de seguridad, ¿jugará esto un papel determinante en la toma de decisión del candidato de Morena, el tema de seguridad, de los nexos de cada uno de los actores con el tema de seguridad? O sea, ¿será determinante eso o lo va a hacer un lado Morena? Mira, no creo que nos tomen en cuenta. Yo hoy a las 5 de la tarde tengo dos cosas, ¿no? Uno, la publicación de un nuevo reto, que es un programa que vamos a manejar de forma permanente. Se llama La Seguridad en Juego. Okay. Lo grabé el primer episodio el viernes pasado con 7 capítulos. Okay. Y ve el nivel de personajes que traemos. Guillermo Valdés, director de CISEN, Renato Sales, Comisión Nacional de Seguridad. Traigo al general José Alfredo Ortega, que fue secretario de Seguridad Pública en el estado de Michoacán. Traigo a Luis Carlos Nájera, que fue secretario de Seguridad y el primer fiscal del estado de Jalisco. Traigo a José Luis Pliego Corona, que fue comisario de la Policía Federal y secretario de Seguridad Pública en Coahuila, y al periodista Héctor de Mauleón, para mí el mejor narrador. Hoy se estrena el primer capítulo. ¿A qué horas? A las 5 de la tarde, en mis redes, pero en las del portal de Paco Sea Como. Ok. Sí. Y a lo que iba con esto es que el nivel de entendimiento y de coincidencias que tenemos todos de lo que está pasando, cada quien con su respectiva experiencia, claro, es muy enriquecedor para saber lo que necesitamos. Entonces, yo lo que considero que debemos hacer para tener una verdadera influencia en lo que vaya a pasar a corto y mediano plazo, o a mediano plazo y largo plazo, porque pues, no creo que esto vaya a cambiar hasta que no cambie el gobierno del Estado, es unir a la sociedad en la coincidencia de la inconformidad en el tema de seguridad. Y eso necesita varios elementos. Uno de ellos es que la gente tenga la certidumbre o la tranquilidad de quejarse, de manifestarse, como lo hicimos hace 20 años. Y hoy en la tarde, con mis amigos, varias organizaciones del este de la ciudad, voy a presentar el movimiento de la gorra blanca, se llama. El movimiento de la gorra blanca. El movimiento de la gorra blanca es que el símbolo de hace 20 años que nos permitió caminar de San Quintín a Mexicali, exigiendo seguridad, paz y seguridad, fue la gorra blanca. Okay. Una gorra blanca con un moñito negro, ¿no? Que tenía unos zapatitos. Entonces, recordando por lo menos esa reflexión que me obligó don Enrique Sánchez Díaz a tener, dije yo, tenemos que regresar a lo que en algún momento funcionó, que nos costó 8 años recuperarlo, pero que finalmente lo logramos. Tenemos que regresar a esas bases. Si no, las cosas no van a cambiar. Eso es hoy. Eso va a ser hoy en el este de la ciudad. Presencial, ahí vas a estar tú ahí. ¿Vas a estar ahí? Ahí voy a estar con Entonces yo presento ese movimiento el día de hoy y el objetivo es ese, o sea, no podemos ya vivir así, ni estar esperanzados a que llegue un gobernante responsable, porque hay un factor humano en este tema de la seguridad y la justicia en México. Los gobernadores en México históricamente han asumido 3 actitudes en materia de seguridad o de procuración de justicia, o de las dos. La primera de ellas es hacerse tarugos. Es decir, no es mi tema, es crimen organizado, competencia federal, y yo me dedico a perseguir deudores alimentarios, borrachitos y defraudadores a los bancos, y that's it. Y se voltean. Esa es la primera actitud. La segunda actitud es ser parte del problema, directa.
y creo que con lo de Rubén Rocha y lo de Américo Villarreal y otros Ajá. gobernadores del pasado, entendemos que es ser parte del problema. O sea, me meto, a mí que me lleven mi lanita por mes y pongan ustedes al secretario, fiscal que ustedes quieran, y aquí llevamos la Pax Narca a toda dar, y el que se pase listo, pues que se joda y yo no los toco. ¿Okay? Y la tercera actitud es enfrentar el problema. Y enfrentar el problema tiene muchos riesgos personales, políticos, de persecuciones futuras, de vulnerabilidad de tu familia y tus colaboradores. Quienes han enfrentado el problema en México lamentablemente nunca han tenido el reconocimiento social. Y tenemos un caso, por ejemplo, nuestro del gobernador Zuna Millán, que fue el verdadero autor de las acciones políticas con su capacidad para articular al gobierno de Felipe Calderón y luego al de Peña Nieto. Él es el del mérito. Que no haya podido ganar la candidatura interna de su partido es una mentada de madre, ¿no? Totalmente, ¿Okay? totalmente. Es una señal de que este tema pues, no tiene contrapesos positivos y sí muchos riesgos. Entonces, yo voy al factor humano. Cuando yo analizo a todos los gobernadores, todo esto lo hago en función del análisis de mi libro que tiene 2 años construyéndose. Entonces, yo analicé qué gobernadores han tenido éxito. El único que se puede salvar ahorita de los anteriores es Rubén Moreira. Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, que creó un grupo especial. Me consta porque yo era secretario y yo platicaba mucho con él. Yo tuve varios gobernadores que no eran mis jefes con los que me consultaban, lo cual era muy halagador para mí. Y él me consultó un operativo, una acción institucional que hizo en Tamaulipas, creando un grupo de 100 tipos, fregones, así, policías, para poder combatir a las células del cartel del Golfo y del Noroeste. Y le dio muy buenos resultados. ¿Sabes cuál fue el pago? Que en el escenario político de escenario López Obradorista, en los carteles encontraron actores políticos a los que le soltaron un buen billete para que Cabeza de Vaca y su partido perdieran y luego convertirse él en el perseguido. Y ahorita está huyendo de México porque trae una persecución política, ¿no? Por un asunto de lo más estúpido que te puedas imaginar. Bueno, esos son ejemplos del por qué es sumamente difícil la toma de decisiones. Y nos venimos al escenario local y te vas a encontrar a una gobernadora ausente totalmente del tema. No quiero saber, o sea, oye, lo mataron. Uy, pues ¿en qué andaba? O sea, no manches, retrocedimos casi 30 años a ese tipo de paradigmas estúpidos de volver a revictimizar sin investigar, ¿no? Entonces, si te mataron es porque andabas en algo, ¿no? Entonces, esa es la visión de esa ausencia de entendimiento, obviamente, el tema. Y yo, la verdad, con mucho respeto, pues sí veo totalmente ausente en todos los sentidos a la gobernadora. Va a dejar un desastre en este tema. Por más que te digan y maticen la reducción de los homicidios, es tan cuestionable. O sea, si nosotros tuviéramos en México una reducción del 44% de homicidios, seríamos el crack mundial de la seguridad. O sea, la acción institucional sería igual o mejor que la de Bukele por el tamaño del país. Proporcionalmente hablando. Entonces, quienes entendemos, de hecho, en el programa de hoy, todos los especialistas o todos los exfuncionarios lo platican. Si tuviéramos esa reducción, fuéramos el crack mundial. O sea, no había quien nos ganara. La gente en México realmente se siente segura. O sea, sí. No nos dieron en la progenitora a todo el país el 22 de febrero. ¿No te diste cuenta que el alcalde y la gobernadora se escondieron? ¿No se dieron cuenta los tijuanenses y los bajacalifornianos que escondieron a las patrullas para que no salieran a confrontar a estos grupos? ¿Por qué? Porque la miopía institucional está en su más alto nivel. Porque esa miopía tiene que ver con no entender el fenómeno. Yo lo peor que hubiera recomendado a un gobernador es decirle nos escondemos. No, que salen grupos. Empezaron a creer que las imágenes de Jalisco y de Michoacán y de Nayarit eran las mismas imágenes de aquí. No. Aquí agarraron a muchachos de ciertas colonias, les dieron 1,500 pesos, 3,000 pesos para que fueran a quemar carros en playas, en el centro, y crear el escenario como no era el escenario real. Claro que había una célula que andaba armada. Okay, no manches, tienes 5,500 policías en el estado, más la parte militar. Neta, le sacas a un grupito de 100 que fueran, cabrón. Entonces, es cuando yo me di cuenta que yo sabía que el tema estaba muy grave, pero no dimensioné que estuviera tan Pero grave. no es complicidad, es miopía en realidad.
Pues puede ser lo otro, pero Ajá. ya te comenté que no me gusta a mí poner cosas. Sí, sin los fundamentos, las pruebas contundentes. Yo siento que si la hay, esa complicidad tan cacareada por el tema de las visas y todo eso, pues yo creo que vamos a tener un final de año muy complejo para las autoridades locales, ¿no? Entonces, dime cuándo habíamos tenido tantos tomadores de decisiones en posiciones tan importantes sin la confianza del gobierno estadounidense. Sí, eso es increíble. Y el impacto que tiene, por más que quieran minimizar, de que tengamos gobernantes, como el caso de la alcaldesa de Mexicali sin visa, la gobernadora sin visa, legisladores sin visa, en un estado estratégico en materia de relación binacional, ¿no? Comercial, El políticamente, más en importante, seguridad, ¿no? O el sea, más ¿cómo importante, puede ser posible eso, el no? más importante. Ujú. Todo está convulso en las decisiones bilaterales y todo el mundo es vulnerable a que algo así pudiera pasar mientras son personas sanas. Pero la gobernadora, o sea, neta. Entonces, yo considero, lo dije y no me equivoqué otra vez, lamentablemente. El 10 de mayo que salieron con ese comunicado cursi, anunciando porque era más cursi que la Sí, muy fregada. armadote, ¿no? No, Estaba. cursi de que no, y que nosotros. O sea, ellos se creyeron que los likes que compran en redes sociales eran de veras. Ok. Y que había un pueblo así, extasiado en verlos y, idolatrados, ¿no? Son deidades políticas que nunca había tenido Baja California. Se la creyeron. Ok. Güey, le estabas pagando para que te pusieran esos likes, o sea, por favor, ¿no? Entonces tú ves la actitud del disfrute de poder en los primeros años de la gobernadora. Conciertos, Sí, toda actividad social, sí. videos navideños, o sea, Sí. eso habla de la lógica de su mente, ¿no? O sea, easy comes, easy goes. Es un crecimiento respetable y admirable como espuma en un escenario político, lamentablemente sin la preparación y la madurez suficiente de lo que requiere esto para poder enfrentar los retos, una responsabilidad de esta envergadura, ¿no? Entonces, y el resultado, pues ahí está. Entonces no lo paga ella, lo pagan los gobernados. Dice Marco Rubio, declaró hace unas semanas Marco Rubio, que quedará muy en claro en un tema tan manejado en la conversación pública, de que primero dice, les quiero reiterar que la visa es un privilegio, ¿no? O sea, no es un derecho. Y segundo, que cuando Estados Unidos, el gobierno decide quitarle la visa a alguien, es porque el gobierno de Estados Unidos ve en riesgo, o sea, alguna situación hacia el gobierno de Estados Unidos o hacia el pueblo norteamericano. O sea, esto es para que no anden con alucines de que no sé por qué, no, es un tema administrativo. Sí hay de fondo temas así como lo planteó Marco Rubio, o sea, es decir, cuando a alguien le quitan la visa es porque ve un riesgo el gobierno de Estados Unidos en esa persona, o fue muy exagerado en ese planteamiento. No, tiene sentido. Nada más que cada vez que se da un cambio de gobierno, o sea, yo decía, es muy probable que la gobernadora pueda recuperar su visa. Ella sí, probablemente su exmarido no, pero ella sí. Si hacían ciertas cosas que creo que no las han hecho. Ok. Yo entendiendo esa parte. O sea, que cada vez que cambia, el gobierno de Estados Unidos tiene cierto parecido en algunas cosas al mexicano. O sea, llega un nuevo partido y es un nuevo régimen. Ok. Con paradigmas y visiones distintas. Y alguien puede agarrar y provocar a través de un escándalo de temas mediáticos que te retienen la visa. O sea, alguien dolosamente puede provocar una noticia en algún medio y el medio se la cree, lo publica y el Departamento de Estado, que revisa todos los días los medios nacionales y locales, dice aquí hay riesgo y nada más con esa simple publicación. O sea, no creas que es una investigación en algunos casos. Pero eso es para cualquier ciudadano de a pie. Para un gobernante no. O sea, ahí tiene que haber algo, cositas más. O sea, ahí sí revisa el gobierno. Si es una figura pública, un gobernante, y saber, espérate. Tú cometes, y es una recomendación que le doy a la gente que tiene Sentry. No crucen ni siquiera con amigos en su vehículo por la Sentry. O sea, si vas, tú cruza con tu familia. O tú solo, con tu Sentry. Tu amigo, al que quieres mucho y todo eso, comete un error de vender una casa y cruzar 10,000 $1 y lo agarran en la línea, en su Sentry, en su carro, tu Sentry ya se acabó. Okay. Porque tú habías cruzado con ese güey una semana antes y como cruzaste con él, entonces pues tú significa que también
que es un tema muy delicado, el tema de la CENTE. El tema de la visa es un tanto más complejo, pero también por ese tipo de criterios se puede dar. Entonces, esa parte. La otra, se incrementó de manera sustancial en los últimos meses las mulas ciegas. Entonces hay que revisar los vehículos, cajuelas, la parte de abajo, comprar despejos que puedan revisar la parte porque te van a... Y ahorita con el conflicto en Irán, prepárense porque los van a estar mandando a segunda inspección muy seguido. Ok. Entonces va a ser rapidito, pero los van a mandar a segunda inspección, van a estar revisando vehículos, entonces hay que andar bien ordenadito en todos los sentidos. Ese es el nivel de exageración que la complejidad internacional está trayendo, a eso me refiero. Sí, claro. Entonces, cuando traes una duda, pues y luego sale este cuate de Mascupano ayer con el tema de Cuba y pues nos jode más a los mexicanos, porque quien paga el plato roto no son ellos. Es correcto. Somos los mexicanos, que cada vez tenemos más desgaste en la imagen en Estados Unidos, y yo lo dije y no me he equivocado, dije 1 de cada 4 mexicanos después de este conflicto se va a quedar sin visa, por las razones que sean, claro. Por dudas, por una nota periodística, por que no es cierto que hay una investigación de fondo al ciudadano de pie. Hay presunciones. Sí, pero va a pagar los platos rotos por y ahora tipo con la declaratoria de terrorismo de todos los carteles del hemisferio se va a poner peor todavía. Entonces, y eso es consecuencia de un gobierno desasiado, de un gobierno que no da la cara, un gobierno o gobiernos que han enarbolado la bandera de la mentira como forma de gobierno. Oye, se descarriló un tren en Oaxaca, no es descarrilamiento, simplemente se salió de su carril. Fue desplazamiento. Fue desplazamiento sí. Todo está matizado, ¿no? Okay. Oye, pero ¿por qué crees que es este tema de delitos que atentan contra la vida? O sea, ¿por qué creas un capítulo nuevo y luego dices que han bajado los homicidios, delitos que atentan contra la vida? ¿Qué delitos que atentan contra la vida? Pues hay un delito de lesiones, ¿no? Entonces decía yo, bueno, pues es que estos ya abrieron el capítulo en donde la esposa que siente que la vida con su marido no es vida puede ir a denunciarlo, ¿no? O sea, totalmente. O explíqueme de cuál es el tipo penal del que se trata. Entonces, todos esos matices, llamarle a la escasez, a la ausencia de protocolos para que los hospitales tengan medicinas, que no es escasez, que faltan, pero que no hay escasez, o sea, todo ese tipo de matiz es el gobierno de la mentira, o sea, es una bandera en donde la mentira te gobierna de forma permanente. Y eso es muy dramático, muy dramático. Alberto, ante este contexto, este activismo que has mantenido permanente, el trabajo institucional, ¿no tienes ninguna aspiración política? O sea, si algún partido, no te voy a hablar por la vía independiente, porque eso me parece a mí una causa perdida, tiene un monopolio los partidos de la democracia, indiscutiblemente, pero si algún partido pensase en ti como una posibilidad, como una alternativa, ¿lo has considerado? Porque estoy seguro que se te han acercado, ¿no? Pero ¿lo has considerado verdaderamente? Mira, yo voy por varias etapas. Es mentira el que te dice, no, yo no tengo. Sí. El simple hecho de querer ser un nodo ciudadano donde te permita entender todo lo que está pasando, estás haciendo actividad política. ¿Okay? Entonces, eso ya hay una responsabilidad de esa naturaleza, de tener tanta información y saber qué vas a hacer con ella. Yo no sé qué va a pasar. Entonces, te voy a decir cuál es mi real objetivo, es nuevamente despertar a la sociedad baja californiana. O sea, nuevamente decir, oye, neta, no podemos vivir así. Okay. Y no es un tema ni personal ni de un grupo en específico. No. Es que a mí sí me da mucha vergüenza, digo, aquí está tu hijo, que este estado que les estamos heredando no es el que nos heredaron a nosotros. Okay. Y que estamos con el Jesús en la boca de que salgan por las noches o por tantas, porque les puede pasar algo sumamente grave. En tu generación y la mía, pues era que nos pusieron unos madrazos, unos catorrazos. Sí, así es. Okay. Y ¿verdad? O que te agarrara la patrulla. Así es, ¿no? Así es. Punto. O que chocaras. Así es. O sea, ese era el miedo. No, hombre, ahorita es que te desaparezcan. Es totalmente. O que no regreses, o que veas a la muchacha equivocada del mañoso del antro, ¿no? Está cañón, de veras, o sea, es un ambiente en donde la violencia empieza a mandar y gobernar. Entonces, yo lo que quiero es decirle a la sociedad, no podemos vivir así, esto no es normal. ¿No tienes miedo? Pues he aprendido a vivir con él. Mira, no hay, creo yo, exfuncionario de seguridad
en el país con más amenazas de muerte que yo. O sea, De plano. casi te lo garantizo. O sea, porque yo he transitado por muchos lugares y ya cuando me hablan para meter o entran mensajes en las redes sociales, pues si contesto, oye, güey, la neta es que está bien que me quieras hacer lo que me dices que me haces, nada más que hay una fila enorme, cabrón, que no es lo mismo. Oye, pero, La fila, güey. Alberto, ¿estarás de acuerdo conmigo que pareciera que hoy el activismo social es de más alto riesgo que ser Totalmente. funcionario de seguridad, ¿no? Totalmente, Por el porque- sistema que nos está gobernando ahorita? Totalmente, porque hay un tufo también en donde hay cierto alineamiento entre intereses institucionales perversos y el crimen. Y entonces sí está de la fregada. Entonces yo sí siento esa parte, pero no puedes vivir con esa sensación de forma permanente. Hay que arriesgarse, o sea, hay que hacerlo. Alguien lo tiene que hacer. Y vemos escenarios como lo de Carlos Manso, lo de Bernardo Bravo en Michoacán, o sea, cosas que en aquellos tiempos hubieran sido un escándalo, puta, no se paraliza el país. Ahorita genera crisis, pero no se paraliza el país. Y los poderes fácticos de una sociedad, pues están también amedrentados, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Con qué cerrarías nuestra charla en Horacio Molina Noticias, el podcast? No sin antes comprometerte, porque creo que hay varios episodios que tenemos que hacer y contribuir a esta visibilidad de la visión de alguien que está echado para adelante en el tema, con una visión muy clara de esto. Bueno, antes de decirte que concluyas, ¿qué le dices a tus haters? Porque yo veía en la publicación que hicimos, de volado empezaron a brincar. Dije, no, sí pega Alberto Capella, ¿no? ¿Qué les dices a tus haters, a tus adversarios naturales o artificiales que te crean algunos? ¿Qué les dirías antes de un mensaje de despedida? No, pues me da mucho gusto que tengan atención en mi persona. Yo no los conozco, pero la verdad es que lo peor que puede pasar es pasar desapercibido. Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Y con qué Como me decía don Julio Scherer, mire, don Alberto, usted preocúpese en su vida porque hablen de usted, aunque sea bien. Sí, aunque sea bien, sí. La frase famosa del escritor Sí. Oscar Wilde que decía que hablen de ti, bien o mal, pero que hablen. Sí. Preocúpate cuando dejen de hablar de ti, ya no le interesas a nadie. No. Pero ¿con qué cerrarías? ¿Qué le dirías a la gente que nos sigue y que verá la postproducción del podcast? ¿Qué le dirías en este momento? Pues que no hay que dejarnos, no hay que callarnos. Hace 20 años, en el 2006, Baja California fue el referente nacional de activismo ciudadano. Fue referente nacional de una sociedad sumamente inquieta, organizada, y ese referente nacional fue inspiración para otros lugares de México. No puede ser posible que ahorita perdamos esa posibilidad cuando Baja California y particularmente quienes viven ahí, que son nuestras familias, nos necesitan. Entonces pues hay que darle, ¿no? Ok, te agradezco infinitamente, mi querido Alberto, te deseo mucho éxito, vamos a estar muy atentos a todo lo que estás haciendo y me gustaría un segundo episodio y hablar de Coco. Creo que esto es importante. Recientemente tuvieron un evento por ahí, siguen actuando, pero también que te trajeras al Pato Beto. O sea, yo creo que hay que impulsar el Pato Beto, es una excelente cohesión para impulsar en este tema que traes. Y estar atento a todas estas acciones que se emprenden. Hoy inicia esta serial de capítulos. Sí, en Paco Seda, ¿no? A las 16 horas de Tijuana, en esos portales. Y yo creo que el primer capítulo va a atrapar. Son 4 cosas rapidito, Horacio. Hablamos de qué va a pasar con el tema del abatimiento de Nemesio Ceguera. Va a haber recomposición, va a haber más violencia, el cartel se desintegra, se posiciona. Entonces hay un tema muy interesante. ¿Qué está pasando con los grupos criminales en México ahora que el de Jalisco y el Sinaloa están en crisis? ¿Qué vamos a ver más adelante? Viene un capítulo muy interesante que ese me encantó, en relación a la declaratoria en el hemisferio a los carteles como grupos terroristas. ¿Qué va a pasar en México? Viene una pregunta para todos los que participaron. Si fueras presidente de México, ¿cómo empiezas a resolverlo hoy? Y luego viene una pregunta retadora en el capítulo 6 en su formación a cada uno de ellos, ¿no? Que los quise agarrar ahí fuera de base. Y finalmente viene qué va a pasar con el Mundial. ¿Hay riesgo, no hay riesgo? ¿Va a haber violencia, no va a haber violencia? Para obviamente darle pues una visión a la gente que pueda darle tranquilidad o herramientas para entender técnicamente lo que va a pasar.
No, pues hay que estar muy atentos. Hoy inicia esto y hoy estarás en la zona este. Mañana estás en Ensenada. Mañana estoy en Ensenada. Mañana estás en Ensenada. ¿Ayer tuviste actividad? ¿Cuándo tuviste actividad? Tuve actividad el sábado, creo. El sábado tuviste actividad, sí. ¿No? Entonces, una agenda abultadita, trabajando. ¿Estás residiendo aquí en Tijuana, la Ciudad de México? Porque de pronto te veo en Harvard, te veo en la... Mira, fíjate, ya me estoy extendiendo, pero de pronto te veo en Harvard, te veo en la Ciudad de México y todo. Que eso de Harvard es una experiencia única, ¿no? Fíjate que me acaban de invitar otra vez. Voy a dar otra plática a Harvard los primeros días de abril. Muy, muy contento, pero lo más contento de esa experiencia en Harvard es que digamos que arrasamos con la actitud positiva de la gente. Excelente. Porque, y obviamente había una competencia muy fuerte porque pues estaba la señorita la Miss Universo. Miss Universo. Fátima Bosch. Estaba López Dóriga, estuvo el gobernador Alejandro Murat. Te andabas coreando con eso. Ricardo Anaya, o sea, anduvo. Entonces, cada quien pues tenía su espacio. Y yo recibí comentarios diciendo, fue de lo mejor que escuchamos. Excelente. Entonces, me gustó mucho y además, pues digo, simplemente pragmático y pues no platicamos de oídas, ¿no? O sea, correcto. Yo admiro mucho el análisis. Digo, a mí me encanta analizar el béisbol, el fútbol americano y no necesariamente lo juego, ¿verdad? Ok. Entonces yo respeto a quienes hacen análisis de los temas que yo conozco, pero la esencia del programa de hoy, que se llama La Seguridad en Juego, es lo que las piezas de ajedrez sienten. ¿Por qué lo decidieron de esa manera? ¿Cuáles son sus emociones, sus frustraciones? Las piezas. Que han sido protagonistas. No cómo lo ves de fuera y por qué se movió, no. O cómo me contaron, ¿no? O sea, sino cómo lo viviste y por qué decidiste. Eso es lo valioso de este programa. Excelente. Pues te agradezco infinitamente, te reitero la gratitud y ojalá tengamos abierto este canal de comunicación personal contigo porque creo que hay mucho que decir, hay mucho que provocar en la conversación pública del ciudadano. Y yo, la verdad, el noticiero de la Agencia Fronteriza de Noticias, digo que es un noticiero para gente pensante y al que se agüite ni modo, pero necesitamos entrar a esa dinámica, ¿no? Y estar dispuestos a ello. Agradezco mucho tu tiempo. Gracias, por ahí nos vamos a ver el miércoles también. Excelente. Muchísimas gracias. Soy Horacio Molina, está usted en Horacio Molina de Noticias, el podcast. Siga la postproducción, estaremos muy atentos. HJR 17 en operación de los controles técnicos, Pichoto DJ en el satélite y en los algoritmos. Y que tenga usted un extraordinario día. Y le recuerdo lo que le digo todos los días: si usted maneja, hágalo con precaución y a la defensiva utilizando el cinturón de seguridad, porque recuerde que en casa siempre hay alguien que lo está esperando. Abrazo grande.